Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. Vamos adelante. Estas personas tuvieron cosas en común, enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 26, descrito únicamente en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, de los versos 22 al 26. Y dice así: un ciego sanado. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos, y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Si puedes leer el pasaje de San Marcos, el capítulo 8, después del milagro que estudiamos en el episodio anterior, acerca de cómo Jesús multiplicó los panes y le dio de comer a más de 4,000 personas. Al finalizar este milagro te vas a dar cuenta que está descrito allí cómo Jesús tuvo una acalorada discusión con los fariseos, quien le pedían señal del cielo. Y luego de esto, Jesús decide subir a la barca con sus discípulos e ir a la otra ribera y llegar a la ciudad de Betsaida. Sin embargo, mientras que iban en el camino, también Jesús discutió con sus discípulos, dado que ellos no habían entendido lo que Jesús quería enseñarles respecto al secreto de los panes. Al llegar a esta ciudad de Betsaida, no sabemos quiénes, pero el relato nos dice que unas personas trajeron a un ciego ante Jesús. No sabemos si eran familiares, si eran amigos. ¿Quién sabe cuál sería el afecto o el apego que le tenían a este? Tal vez algunos simplemente pudo haber sido que lo traían porque sentían por él alguna lástima de ver a este hombre por tanto tiempo en esta condición. Lo cierto es que le rogaban a Jesús que lo tocara, que tocara al ciego. Ya se había corrido la voz que con el solo toque del maestro ocurrían milagros. Pero esta vez sería diferente. Este fue el primer milagro donde extrañamente el poder de Jesús obra de manera progresiva. Es curioso, ¿no? En todos los anteriores milagros que hemos estudiado, y si no me equivoco, los que siguen, fueron instantáneos. Pero este no. ¿Por qué? Bueno, vamos a estudiar los detalles. ¿Ya escuchaste la lectura del relato que está solamente en el Evangelio según San Marcos?
Te recuerdo del capítulo 8, de los versos 22 al 26. Después que le traen al enfermo, Jesús lo toma de la mano, dice el verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Interesante, porque una cosa es el toque del maestro que transmite su poder sanador, pero otra diferente cuando toma de la mano, en este caso al ciego, y lo lleva a otro lugar. Muchas veces en nuestra vida puede pasar que no sintamos el toque del Maestro, el toque del Señor, sino que sea Él quien nos necesite llevar a otro lugar para enseñarnos algo. En este caso, del milagro que estamos estudiando, Jesús necesitaba llevarlo afuera de la aldea, porque sobre este lugar, sobre esta ciudad de Betsaida, según entendemos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, del verso 21 al 24, y puedes leerlo, ya había decretado un juicio. Jesús había decretado un juicio terrible a causa de la incredulidad y el rechazo que habían tenido para con él en ese lugar. Mateo capítulo 11 del verso 21 al 24. Es allí donde el Señor hace un juicio sobre esta ciudad y es impresionante cómo no permitió que allí hubiese más testimonio. Ya no había más que decir, no había más que hacer. Fue una determinación del Señor Jesús. En otras palabras, no hizo más milagros en esa ciudad, pero Jesús seguía mostrando su misericordia personal, su misericordia a cada persona. Y estando fuera de la aldea, llevando a este hombre fuera de la aldea, tomándolo de la mano con su amor, con su ternura, como es característico del Señor hacia alguien que lo necesita. En mi imaginación, solo tal vez en mi imaginación, el grupo de personas, incluidos sus discípulos, tal vez lo seguían. Y por esta vez Jesús no hizo lo que le pidieron. Bueno, no exactamente. Ellos le pedían que tocara al ciego. Y en primer lugar, Jesús no lo tocó como un primer paso, sino que hizo algo aterrador para nosotros, antihigiénico. Escupió en sus ojos. Pero recuerda, en uno de los episodios anteriores hablamos algo sobre este símbolo o esta acción de escupir. Jesús ya lo había hecho, lo hizo sobre sus dedos en uno de los milagros que hablamos en un episodio anterior, y los había introducido en los oídos de alguien que necesitaba ser sanado de sordera. Este fue el primer milagro donde Jesús usó su saliva, y aquí estamos estudiando el segundo y tendremos un tercero, donde también hizo esta acción. Contrario a lo que nos puede parecer como antihigiénico, según se creía en esa época, la saliva transmitía la esencia de la persona. Nos cuesta imaginarlo, yo sé. Es difícil de entender, pero recuerda que esto fue hace más de 2000 años y en el Medio Oriente, culturalmente opuesto a lo que conocemos y a lo que vivimos hoy en día. Esta vez escupió directo a los ojos del ciego y después de esto le tocó y luego le preguntó. Recuerda ese orden: escupió directo a sus ojos, le tocó y luego le preguntó. ¿Y qué le preguntó? Dice el pasaje, le preguntó si veía algo. Es una pregunta muy extraña porque Jesús, en su manera de obrar los milagros, nunca preguntaba esto, sino simplemente el milagro obraba conforme a su poder. Pero ahora Jesús quería no solamente enseñarle algo a este hombre, sino también a sus discípulos y seguramente, probablemente a las personas que estaban como espectadores. Pero en la respuesta de aquel hombre entendemos algo. Este hombre no había sido ciego de nacimiento porque él responde que veía a los hombres como árboles. Eso quiere decir que identificaba formas de algo que había visto en el pasado. Árboles. Probablemente puede ser una ilustración de lo que el Señor quería hacer en sus discípulos, enseñarle a sus discípulos. Insisto, si lees unos versos antes de este milagro, en este evangelio, te darás cuenta de lo sucedido entre el milagro de la alimentación de más de 4,000 personas y para que entendamos un poco ese llamado de atención tan fuerte que tuvo Jesús hacia ellos, y tal vez su entendimiento aún estaba un poco en desarrollo acerca del secreto de los panes y el propósito por el cual Jesús estaba aquí en la tierra. Y todavía quedaba alguna que otra duda
entre ellos acerca de si era Jesús el Mesías. Pero además hay algo sumamente importante. Si continúas leyendo después de este milagro, vas a ver que ocurrieron dos cosas muy trascendentales en la vida de los discípulos. La primera es que justo después de este milagro, Jesús y sus discípulos se dirigen a Cesarea de Filipo, y es en ese lugar, ojalá algún día podamos hacer un podcast respecto a este momento. No quiero profundizar porque hay mucho que decir de esto, pero de manera resumida, es en ese lugar donde Jesús le pregunta a sus discípulos, número 1, ¿qué opinaba la gente de Jesús? Y número 2, ¿qué creían ellos de Jesús? También les pregunto. Y por último, algo impresionante y sobrenatural que pasó después de esto es que Jesús va al monte donde es transfigurado en cuerpo glorioso ante su círculo más cercano de 3 apóstoles. Jesús estaba enseñando a sus discípulos algo muy poderoso que estaba desarrollando en el conocimiento de ellos y revelándoseles a ellos. Por otro lado, en cada milagro, como lo hemos visto, Jesús utilizó maneras diferentes de enseñarles a ellos y de enseñarnos a nosotros algo realmente importante. Por ejemplo, esta manera de obrar única en este milagro, aunque si vuelves a estudiarlo, insisto, cada uno de los milagros en los que Jesús obró y operó su poder, siempre hubo algo nuevo y diferente del cual hemos podido aprender. Así que también puede relacionarse al comienzo de la nueva vida en Cristo. Para alguien, para nosotros cuando empezamos nuestro transitar, el desarrollo de la visión se va aclarando de manera progresiva. Es un gravísimo error creer que alguien que acepta al Señor en su corazón, al poco tiempo ya tiene la madurez suficiente como un hijo de Dios. Ni siquiera, si desde niño te han llevado a la iglesia, como me pasó a mí, es de creer que porque creciste en la iglesia, al cabo de unos cuantos años, ya en tu juventud o en tu adultez eres un cristiano maduro, porque todo dependerá del momento en el cual tú aceptaste realmente al Señor en tu corazón y cómo ha sido tu vida en relación a la obediencia de la palabra del Señor. Él irá moldeándote, Él irá moldeándome a su voluntad y en su propósito, pero eso sí, si escuchamos diariamente su voz a través de su palabra. Así que se da esta respuesta de Jesús. Si veía algo, y la respuesta es, veo los hombres como árboles que se mueven. Y después viene un segundo toque donde su vista es restaurada completamente, haciéndonos una gran referencia y dándonos una gran enseñanza de lo que significa el proceso. Las personas pedían un toque, por favor tócalo y ya él va a quedar sano. Pero Jesús dice no, vamos a ir afuera de la aldea, no, ya no voy a hacer más milagros en este lugar. Y luego lo lleva a través de un proceso. Y dice el pasaje que vio de lejos, ahora sí, y claramente a todos, su vista fue restaurada. No menos sorprendente es la orden radical que hay en el último verso de este pasaje. Le envió a su casa y le dijo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie. Una instrucción final para evitar la popularidad en un lugar donde literalmente habían rechazado al Señor y no habían creído en Él, confirmando una vez más que Jesús quería que su propósito principal no fuera el reconocimiento y la admiración por los milagros físicos que estaban intrínsecos en las profecías y que iban a ser parte de su obra aquí en la tierra, pero que no era lo más importante, sino que salía de la esencia de su obra de redención para nosotros. Algo mucho más poderoso que la sanidad física es la sanidad del corazón, la restauración, la salvación, su obra maestra, tu salvación y mi salvación. Bueno, este ha sido un episodio más maravilloso. Espero que lo puedas volver a escuchar, que sigas estudiando la palabra del Señor, que nos dejes saber en tus comentarios cómo Dios te está hablando acerca de esta serie en este podcast y que nos ayudes a compartir este mensaje. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales de podcast como Entre Palabra y Canciones. También puedes escucharlos en nuestro canal de YouTube como César Méndez TV, donde también encontrarás allí otro contenido muy especial con canciones que hemos venido trabajando con
nuestros hijos, en familia, y espero que el Señor siga hablando a tu corazón. No lo olvides, tu podcast entre palabra y canciones y esta la serie Milagros. Ya nos veremos en el siguiente episodio. Bendiciones para todos.